uno de los personajes más interesantes y que dejaron una huella profunda en la Revolución Mexicana y en las políticas que ésta tomaría a su futuro fue Salvador Alvarado. Nacido en 1880 en Sinaloa, pero desde muy joven, desde muy niño, crece en Sonora, particularmente en la zona del Valle del Yaqui. Ahí se incorporará a las actividades comerciales desde muy joven, será empleado en una farmacia, después tendrá la suya, y esto lo hará tener cierta independencia económica, pero también despertará su conciencia social al ver las injusticias y también el ocaso del régimen porfiriano. Le toca ser testigo en Cananea de las injusticias y los problemas que se habían suscitado por los abusos en la mina, y desde muy temprano momento tomará participación en los movimientos antirreeleccionistas y después combatirá directamente al usurpador Huerta. Salvador Alvarado será uno de los personajes más interesantes de la revolución por su formación política, pero también por su honestidad. Esto lo hará distinguirse entre los demás generales, y Venustiano Carranza le entregará la responsabilidad del gobierno de Yucatán en 1915. Y es aquí donde la biografía de Alvarado da un vuelco y además le da notoriedad nacional. Al llegar a aquel estado que vivía con prácticas ancestrales y además de unas injusticias terribles, se enfrenta a aquella oligarquía denominada como la casta divina y los hace retroceder precisamente en aquellos abusos ante los indígenas, pero también a la población en general. Durante su pequeño gobierno, que va de 1915 a finales de 1917, renueva por completo el gobierno de Yucatán. Incluso tiene actitudes visionarias y muy progresistas, como por ejemplo auspiciar el primer congreso feminista en la localidad, pero también modificar todo el articulado que tenía que ver con los beneficios sociales de los más desfavorecidos. Salvador Alvarado tendrá una actuación tan brillante en Yucatán que lo considerarán como un potencial candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, él era un personaje que no tenía grupo, era un hombre de una conciencia despierta, pero también de una honradez a toda prueba. Al dejar el gobierno de Yucatán, deja cuantiosos recursos en caja, algo inusitado para la época. Después abrazará el plan de Agua Prieta, se incorporará como secretario de Hacienda en el pequeño interinato de Adolfo de la Huerta antes de que arribe el general Obregón, pero aún así Salvador Alvarado permanece independiente. A finales del cuatrienio del general Obregón se suscita la rebelión de la Huertista y él se adhiere a esta rebelión con el objetivo de derrocar al presidente Álvaro Obregón. Esto le provoca descalabros, sufre derrotas, se exilia en los Estados Unidos y allá es nombrado jefe de aquella rebelión. Regresará a mediados de 1924 y evidentemente él sabía que su destino estaba marcado. Muere asesinado entre Chiapas y Tabasco en una hacienda que se llama La Hormiga, o se llamó La Hormiga, y allí es sacrificado. Y sin embargo, la figura de Salvador Alvarado permanece intacta y además como un hombre de una honradez acrisolada, pero también con una visión progresista de aquella revolución. Las acciones que tomó Yucatán serán modelo precisamente, que serán incluidas en la Constitución, y además permanecerá su memoria intacta en relación a su conducta y también a su honestidad. Creo que Salvador Alvarado es un ejemplo que deberíamos exaltar, y ojalá la clase política actual tomara en cuenta o estudiara un poco lo importante de este personaje, de sus acciones y de su legado. Muchas gracias.